Uno. Ya. Buenas noches, mi nombre es Patsy. Mi equipo está conformado por Alessandra Abigail Balcázar Urbina, Laura Elena Gorra Fernández y Carlos Escudero Díaz. Y el tema es Guerra Fría. Empecemos con un pequeño panorama. Posterior a la caída de la Segunda Guerra Mundial y del bloque comunista, se dio algo llamado Guerra Fría. Su periodo de duración es del año 1947 a 1991. ¿Cómo determinamos esto? Por el fin de la Segunda Guerra Mundial y determinamos el final de esta guerra sin armas dada la caída del muro de Berlín. ¿Qué es la Guerra Fría en sí? Es un evento orientado a no permitir la coexistencia pacífica en estados de diferentes sistemas sociales. ¿Qué quiere decir? Que era la pugna de dos superpotencias de dicha época. En este caso, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos apoyaba al bloque capitalista, mientras que la URSS apoyaba al bloque socialista. Y a continuación daremos algunas características de la Guerra Fría. La polarización era algo principal, que consistía en buscar espías, traidores y opositores que simpatizaran con el bloque opuesto. Esto causó algo que de seguro conoce usted, llamado cacería de brujas. Tenemos también la propaganda de ambos bloques, con el objetivo de desprestigiar al bloque opuesto, que consistía en brindar dinero a los más necesitados, y así opacar al bloque opuesto, como aquí lo dice. Tenemos el creciente armamentismo, la creación de barcos, submarinos, tanques, cañones, armamento ligero, armas químicas y nucleares. La siguiente, por favor. Ya. Finalmente tenemos la carrera espacial, que fue tras la construcción de transportes como aviones y cohetes espaciales. Ahí nuestros dos bloques competían mutuamente. Competían como una pantalla, porque realmente no lo hacían. Simplemente era una excusa para espiar al oponente. Y aquí pueden ver algunas cosas que supuestamente hacían al competir. Por ejemplo, lograr llegar al espacio o poner a un ser vivo en el espacio y que regrese vivo. La siguiente, por favor. Listo. Aquí puedes ver algunas imágenes acerca del capitalismo y el socialismo. Aquí puedes ver a los hippies que protestaban ante las guerras, el movimiento de Martin Luther King con la gente de raza negra. Y eso pues abrió paso a varias cosas como la igualdad. Las dejo con mi compañera. Hola, vamos a hablar ahora de los sistemas económicos. Uno de ellos es el capitalismo. El capitalismo es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia particular. En pocas palabras, es un sistema económico basado en el capital, o sea, el dinero, y que sobrepone sobre otra fuente que es el trabajo, para obtener más recursos económicos. Si vemos a los trabajadores como mano de obra, quiere decir que estamos hablando de un modelo capitalista. Ahora mencionaré algunos de los personajes. Siguiente, por favor. Ya. Mencionaré algunos de los personajes de este sistema. Adam Smith, Ricardo David, Keynes, Friedrich August, Ayn Rand, Milton Friedman. Ahora vamos con el socialismo. Siguiente. Ya. El socialismo es la práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía, en pro del interés general de la sociedad. Esto quiere decir que el sistema está diseñado para que todos tengan el mismo nivel económico. No puedes tener más que los demás. Ahí podemos ver una imagen
donde hacemos una comparación del capitalismo y del socialismo. En el capitalismo se ve que puedes tener más y en el socialismo todos están iguales. Los personajes. Siguiente. Ujú. Los personajes del capitalismo podemos encontrar a Karl Marx, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Juan Almeida y Ramiro Valdés. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la situación económica, política y social de Europa después de la Guerra Fría. Bueno, voy a hablar de los puntos más importantes. Primero, en Europa se comenzaba a perfilar una nueva confrontación ideológica entre el occidente capitalista y el este comunista. Después de una fundación de repúblicas alemanas, se evidenció que Europa había quedado atrapada y dividida en dos grandes esferas de influencia. En un lado estaban las potencias occidentales, donde mandaba Estados Unidos, y del otro lado el comunismo soviético, que después de la guerra se establecieron como países, gobiernos títere en países como Polonia, Rumania, Hungría y Bulgaria. Estados Unidos aportó un plan nombrado el Plan Marshall. Ese es un plan el cual daba un paquete económico a Europa Occidental con tal de ayudarlo a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. En el occidente se acentuaron los procesos de integración. Después de la firma del Acta Única de 1986, los 12 países asociados en la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht en 1992, el cual daba nacimiento a la Unión Europea. 3 años después, la Unión se ampliaba a Suecia, Finlandia y Austria. Por último, un cambio importante fue que Estados Unidos okay. Ya. Sigo yo. Bueno. Hola, buenas noches. A mí me tocó hacer la entrevista a una persona que supiera del tema. Yo le hice la entrevista a mi papá, Juan Carlos Escudero Los Santos. Las preguntas que le hice fueron: ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Mi padre me respondió, me parece que Estados Unidos y Rusia. La segunda pregunta que le hice fue: ¿quiénes eran los presidentes en turno de ambos bandos? Él me dijo: solo sé que Roosevelt era el presidente en turno de Estados Unidos. La tercera pregunta que le hice fue: ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Él me respondió: por su deseo de tener más territorio, haciendo que se dividieran las alianzas. La cuarta pregunta fue: ¿qué movimientos sociales surgieron a partir de esa época? Él me respondió: los hippies. Y la última pregunta fue: ¿quién crees que era más fuerte y por qué? Él me respondió: considero que por lógica el más fuerte fue el que ganó, en este caso Estados Unidos, pues sus fuerzas y estrategias militares y su larga lista de aliados fueron la causa de su inminente victoria. Ya. Conclusión. Es importante conocer este conflicto, pues pensamos que este acontecimiento es un ejemplo perfecto de lo que puede llegar a ser la avaricia y la codicia. Es impresionante que vastos pedazos de tierra acabaran con una paz, demasiado breve a nuestro parecer, pero paz al final. Paz que le arrebataron esos líderes a sus pueblos y al final desperdiciando tantas vidas que tenían la esperanza de un mañana mejor. Bueno, gracias por su atención.